Bueno, pues ahí está la información. En la línea le agradezco mucho al consejero del INE, Oquivo Espadas, que me tome la comunicación. ¿Cómo está, consejero? Gracias y buenos días. Bueno. Sí, consejero, buenos días. ¿Me escucha? Sí, ahora le escucho. Buenos días. Gracias, es muy amable. Consejero, a ver, pues hay toda una situación y polémica y preocupación, déjeme decirle, por los requerimientos que está haciendo el INE de información a varias personas, incluidos periodistas, respecto a estos acordeones que se utilizaron en la elección al Poder Judicial. Hay multas, hay sanciones para los compañeros. ¿Qué es lo que está sucediendo, consejero, con este tema? Que algunos dicen sí fue determinante para ganar la elección, que entiendo no es el caso, porque usted votó por validar esta elección. A ver, los acordeones son instrumentos ilegales de propaganda. Son ilegales no por los acordeones mismos, sino por las condiciones de financiamiento que la ley impuso para esta elección judicial. Es decir, los acordeones son propaganda. Y en la medida en que en esta elección solamente los candidatos podían hacer gastos personales, no se podía recibir propaganda ni apoyos de terceros, ni hacer propaganda colectiva, eso hace que esto... En esa medida, pues el INE tiene que investigar tratando de encontrar el origen de los acordeones. Entiendo que se han girado oficios a periodistas, a algunos se le ha pedido revelar fuentes, cosa que ciertamente es inadecuada. Correcto. Sabemos que los periodistas ni ética ni legalmente no están obligados a revelar sus fuentes y éticamente, de hecho, están impedidos para revelar las fuentes. Pero bueno, en todo caso, el INE tiene que investigar este asunto de los acordeones. El otro tema me parece también muy relevante y es algo que sigue estando en el debate sobre la determinancia de los acordeones. A ver, pensemos, se ha comparado esta elección de hace 40 años. Pensemos que hace 40 años hubiera habido una elección como esta y los distintos gobiernos hubieran hecho operativos para sacar a la gente a votar. ¿Qué proporción de población hubiera ido a votar y qué proporción de votantes hubieran votado por los candidatos afines al gobierno? En esta ocasión tenemos una elección a la que acudieron 13 millones de personas, no todos afines a la coalición gobernante, y en donde los candidatos más votados tuvieron menos de 6 millones de votos, es decir, menos de la mitad de los votos. El candidato ganador de la Corte obtiene el 47% de los votos, el candidato el que tiene más votación, tiene el 25% de los votos. Es decir, 3 de 4 electores no votaron por este candidato, por lo cual me parece verdaderamente un exceso decir que ese candidato, y los demás también, pero este candidato llegó porque hubo una operación oficial para favorecer las candidaturas. A ver, digamos que si eso hubiera sido, pues tenemos que acordar que habrá sido una operación fallida, porque si resulta que 3 de 4 electores votan de manera diferente, en el caso del que gana, 53 de cada votan como decía el acordeón, ahora volveré sobre este punto, pues me parece que no estamos ante operaciones que hubieran resultado exitosas para mover la votación. La otra parte es que no estamos hablando de un acordeón. El INE ha recibido denuncias que incluyen 37 acordeones con diferentes candidaturas, algunas de ellas convergentes. Además de esto, suponemos que hay muchos más acordeones sobre los cuales no recayeron renuncias, porque aquí hubo acordeones que circularon en los estados. A ver, consejero, déjeme intervenir un poquito, porque el acordeón, que a mí me llegaron varias. O sea, me llegaron en la calle, ni crea que era una cosa así muy discreta en la calle, las repartieron en la calle. Entonces yo tenía una que es la que más impresiones tuvo, que era una morada, a ver si tenemos el video. Esa es la que más impresiones tuvo, y esa boleta, ese acordeón se cumplió al 100%.
O sea, ¿quién ganó en el primer lugar? Pues el candidato Hugo Aguilar. ¿Quién quedó en esta Suprema Corte? Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz. Es demasiada coincidencia, consejero, perdón, pero si me dice que no intervino A ver, este acordeón que no me dejan en la pantalla para poderla leer, si me dice que no intervino este acordeón al 100%, pues entonces el azar está muy, muy, muy canijo, ¿no? no, no, porque a ver, ese acordeón del que usted habla pudo haber tenido esa coincidencia, pero la realidad es que esa coincidencia, Al 100%, consejero. 100%. así, Ajá. a ver, Azucena, ¿usted Sí. se sintió obligada a votar por los candidatos de ese acordeón? Yo no, consejero, pero la mayoría de las personas que fue a A ver, votar no, se lo voy fueron a poner de llevados otra por manera. Morena. A ver, la mayoría de las personas que fueron a votar fueron personas afines a Morena, Ajá. llevadas por Morena. Si usted tiene alguna evidencia de que fueron personas acarreadas, sería muy... Ay, perdón. Mañana con 30 minutos. Perdón, consejero, es que estaba yo tan concentrada platicando con usted que me alcanzó el corte, pero gracias por esperarnos. El consejero Kiva Espadas. Me decía que qué pruebas tenía yo para... No, para usted o cualquier persona, pruebas de coacción para los acordeones. Sí. Y eso es un tema A interesante ver, en esta nada más elección. déjeme me da chance de responderle, porque no lo dije Por yo. supuesto, por ejemplo, supuesto. la consejera Carla Humphrey, de la Comisión de Fiscalización del INE, ella confirmó que está bajo investigación Morena por estos acordeones que sugerían Sí. a la ciudadanía por quién votar en la elección judicial. No soy yo, fue el propio Ujú. INE, consejero. No, a ver, no, pero por ahí empecé, los acordeones Ajá. son ilegales. Sí, pero si Y habla se de está Morena y usted me investigando. dice que qué pruebas tengo yo, no, yo ninguna. Yo me de que hubo, me acojo a lo de que que hubo dijo la coacción. consejera. No, me quiero referir, yo me refiero a la coacción. Ajá. A ver, evidentemente muchos de estos acordeones, no fue uno, Sí. fueron emitidos también desde el espacio de afinidad de la coalición gobernante. Yo no sé si fue Morena, si fue el PT, si fue el Verde, si fue alguien del gobierno, poner muchas cosas, pero no lo sé. Y en esa medida hay ilegalidad, pero la ilegalidad de la propaganda es una cosa y la coacción al voto es otra. Entonces, partir del supuesto de que como son acordeones de cierta afinidad política, eso significa que hubo coacción, me parece que es un brinco muy largo y es de lo que el INE no tiene ninguna evidencia. Y de verdad sería muy importante para nosotros tenerla, porque a ver, los acordeones se investigarán como propaganda ilegal, que ni qué, pero eso no quiere decir que esto implique la suposición de que hubo coacción. Podemos sería suponerlo, coacción? hombre, en coacción, por ejemplo, que estos son los candidatos por los que tienes que votar y si no, te sacamos del sindicato. O te sacamos Por de los ejemplo. programas sociales, o etcétera. Por ejemplo. A ver, pensemos en una cuestión. Estamos hablando de grandes afinidades políticas en el país, donde la oposición partidista y no partidista optó, importantes segmentos llamaron a no participar en la elección. Del otro lado, las corrientes afines a la coalición gobernante llamaron a participar. La conclusión lógica, como pasa en cualquier de quienes fueron a votar, no todos, y esto también es importante, la mayor parte de quienes fueron a votar podemos presumir que tenían una cierta afinidad por la coalición gobernante. Y los otros no fueron. Esto en principio esto define que haya un sesgo. Pongo el ejemplo de las 3 ministras que ya estaban en funciones y que acuden a la elección. De verdad es sorprendente que esas 3 ministras que tuvieron una exposición mediática por años, que tienen una clara afinidad por la coalición gobernante, hayan resultado votadas por electores afines a la coalición gobernante. No, es que eso es lo que le Resulta estoy diciendo, sorprendente. claro. Eso es lo que le Bueno, estoy pues diciendo, eso. consejero. Si hubo una intervención de la coalición gobernante para llevar a Hubo una votar intervención. a sus simpatizantes. Eso yo no lo... A ver, ¿no? A ver, ¿hubo gente que llamó a votar, que pidió votar, etcétera? Seguramente sí, pero llamar a votar y coaccionar por el voto son cosas diferentes. A ver, es como que yo diga, en la elección de 2024 hubo un montón de acordeones que decían, vota por Xóchitl Gálvez,
este 2 de junio. ¿Las hubo? Y entonces resulta que 24% de las personas votaron con el acordeón que decía vota por Xóchitl Gálvez. Sí, nada Y más que en este caso, 54% de los perdóneme, votantes, dígame. no se permitía la propaganda. Una elección No, dígame. presidencial es otra cosa. O sea, en este caso no se permitía la propaganda. Exactamente, por eso estamos hablando de propaganda ilegal. No, sí se permitía la propaganda, lo que no se permitía, y Sí. la propaganda impresa, lo que no se permitía es que fuera financiado por Sí. personas distintas de los candidatos. Correcto. Eso es lo que la hace ilegal. Pero que de haber propaganda ilegal y que esto se traduzca en decir que la elección no es válida, me parece un brinco muy largo. Por ejemplo, el consejero Martín Faz dice que sí hubo. ¿Lo escuchamos mejor? Lo tenemos ahí, por favor, para no poner yo palabras en su boca. Es el consejero Martín Faz. No extraño que el consejero Espadas ¿Verdad tuviera que la sí? necesidad de hacer un Sí. performance de esa naturaleza. Ignoro cuáles hayan sido sus razones. Creo que tuvo un tono burlón y de mofa, que no es el que se estila en la mesa pública del Consejo. Realmente Bueno, ese me no era. sorprendió. Vamos al otro, por favor. Pero yo creo, desde mi punto de vista y desde los análisis que hemos realizado desde mi oficina, que los acordeones sí tuvieron un impacto y una afectación al voto libre y voluntario. Ahora, en ningún momento quienes hemos opinado en ese sentido hemos dicho que eso era razón suficiente para en un momento dado no entregar las constancias, sino solamente de que existían dudas razonables sobre la validez de la elección. Que sí, dice el consejero y otras opiniones, que sí tuvieron un impacto y una afectación en el voto libre. A ver, como creencia, cualquiera puede tener la creencia que quiera, pero como autoridad no podemos partir de creencias. Necesitamos evidencias. Sí. Yo creo que quizá el acordeón haya tenido, bueno, pues está bien, humanamente usted puede creerlo, pero para decir, yo decido que esta elección no le puedo dar validez porque hubo acordeones, para eso se requieren pruebas de esto. Vamos, a ver, permítame ponerle otro ejemplo. Por en los favor. Estados Unidos los acordeones circulan. ¿Quiere decir eso que deban circular en México? No, no estoy poniéndolo como ejemplo de lo que se debe hacer. Quiero usarlo para ejemplificar otra cosa. Ajá. Entonces, en la elección de California circulan acordeones demócratas, acordeones, tal cual, una lista de candidatos. Estas son las propuestas de ley o de reformas o todas estas cosas que salen en las boletas de Estados Unidos. Estas son las que propone el Partido Demócrata, estas son las que propone el Partido Republicano. Cada partido, el demócrata y el republicano, tiran acordeones en San Francisco y tiran acordeones en Houston. Y en San Francisco ganan todos los candidatos que estaban en el acordeón demócrata. Y en Houston ganan todos los candidatos que estaban en el acordeón republicano. ¿Por qué? Porque las tendencias electorales en Texas y en California son clarísimas y favorecen en un caso a los republicanos y en otro. Esta elección, la oposición deserta la elección. ¿De verdad podemos esperar que quienes ganen no tengan afinidad con uno solo de los polos? Si alguien dice, nosotros no vamos a ir a la elección, y los otros dicen, nosotros sí vamos a la elección. ¿Nos puede llamar la atención que esos candidatos ganen? Si el acordeón tuviera la fuerza que se dice que tuvo, no tendríamos candidatos ganadores con el 25% para la Corte. No estoy hablando de juzgados, estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ninguno de los candidatos a la Corte, es decir, a pesar de que solamente uno de los polos llama a votar, a pesar de que podemos suponer que la mayoría de los electores eran afines a la coalición gobernante, la realidad es que los votos obtenidos por estos candidatos no se acercan a la mitad de los votantes, o sea, la mayor parte de los votantes no votó por estos candidatos ganadores, independientemente de que hubieran estado o no en los acordeones. Pues sí votó, en la mayor parte sí votó porque ganaron. Ganaron con un 25% de los votos, es decir, 75% de personas votaron por candidatos distintos. No me parece que esto demuestre una gran porque había una dispersión en los estados también, donde también está Movimiento Ciudadano, por ejemplo.
involucrado. Pero no nada más. Ajá. Los estados gobernados por Morena votaron diferentes. Empieza a haber análisis de este tipo en la prensa. Es decir, de los 19 estados donde gobierna Morena, no votaron de la misma manera. Ahí están los resultados. Hubo una dispersión del voto, una variación del voto. ¿Hubo propaganda ilegal? Sí, sí hubo propaganda ilegal y se está investigando. Esta propaganda ilegal hizo que masivamente la gente votara por los candidatos promovidos en esta campaña, en esta propaganda ilegal. No, el resultado de la elección nos dice que no fue así. ¿Que fueron afines a Morena los que ganaron? Pues sí, porque los no afines a Morena llamaron a no votar. Bueno, porque no podían llamar a votar, consejero. Los partidos no podían llamar a votar. ¿O a qué se refiere con los no afines a Morena? Tampoco podían llamar a no votar y llamaron a no votar. Sí, pero no podían Partido llamar Acción explícitamente Nacional, a votar. Dirigentes del... ¿Perdón? No decían que no podían llamar a no votar, no podían llamar a votar. Y Morena tampoco podía llamar a votar. Y menos podían llamar a no votar, porque incluso hay impedimento legal para llamar a no votar, pero llamaron a no votar. Bueno, no es suficiente. Y la realidad es que... Todas estas coincidencias no le siembran a usted una duda sobre el proceso, sobre los resultados. A mí ninguna. A mí esto lo que me dice es que si una elección es abandonada por unos contendientes, los otros van a ganar. Pero es que no era de partidos políticos. O sea, lo que me dice es que sí participaron los partidos políticos. A ver, las afinidades políticas van más allá de los partidos políticos. A ver, y eso es parte de las cosas que se tiene que discutir y que se discutió antes de la reforma judicial. Y es una de las razones por las que algunos pensábamos que lo más adecuado no era llevar a los jueces a elección, porque las afinidades políticas están en cualquier elección, independientemente de que los partidos hagan publicidad o no, de que los partidos postulen o no. Bueno. El país tiene tendencias políticas muy claramente definidas y eso no se borra por decir los partidos no van a participar en la elección. Los partidos no participaron en la elección, pero las fuerzas afines sí que lo hicieron. Bueno. Incluso en algunos estados, por ejemplo, la oposición sí se movilizó en la disputa de los puestos locales y entiendo que en algunos casos además ganaron, porque la única manera, pues es como el anuncio de la lotería, si no juega no gana. En algunos estados la oposición compitió y en donde la oposición compitió tuvo victorias. Bueno, pues consejero, ahí está la situación.